El día de hoy les voy a presentar un app que desarrollé que se llama Fuel Tanks. Este app está hecho para Android nada más. Lo pueden encontrar en el Google Store. Está en dos versiones, español e inglés. Ustedes dan clic en español o si desean en inglés. Aquí está toda la información. ¿Para qué sirve el Fuel Tanks? Sirve para calcular el volumen de un tanque horizontal que contiene cualquier combustible en su interior. Inicialmente se debe seleccionar las unidades que desean para que el app realice los cálculos deseados. Los datos que se deben de introducir para que el app estime todos los cálculos son la altura, por ejemplo, del líquido. Puede usarlo como cuando se utiliza una vara calibrada en una gasolinera, el radio exterior, el espesor del material que estime el radio interior, la longitud del tanque, las unidades de temperatura inicial final para hacer los cálculos del coeficiente específico. Se debe introducir la densidad del combustible, el poder calorífico, ya sea superior o inferior del combustible, la potencia de diseño del motor o caldera de combustión interna para hacer los cálculos de las horas de uso del tanque de combustible, el precio del combustible para que estime los costos en dólares almacenados en el tanque de combustible horizontal, nivelado, densidad del material para calcular la masa del material, el peso del material, el peso específico del material. Tenemos aquí una información para qué es capaz el app, para qué sirve, el volumen del tanque horizontal, lo calcula, el ángulo θ, puede calcular la cuerda, la flecha, la apotema, las coordenadas X y Y, el perímetro o longitud de arco, para calcular el peso del combustible en libras o en newtons, para calcular la masa del combustible en kilogramos, para calcular la energía calórica o el poder calorífico superior o inferior en kilowatt hora o HP por hora, la potencia del equipo que se conecta al tanque horizontal, para calcular el consumo de combustible específico de los frenos, la cual es una unidad de eficiencia del consumo de combustible de cualquier motor que quema combustible, o BSFC en inglés. Brake Specific Fuel Consumption del combustible, las horas de uso del tanque, el flujo másico del combustible que está siendo quemado por el motor o por la caldera o cualquier otro equipo, el caudal de combustible debido a la conexión de ese motor o de la caldera, el coeficiente específico a presión constante, el CP. Se puede calcular el valor de la inversión del combustible, el peso específico, el área total del tanque, el volumen total del metal del tanque, la masa del metal del tanque, el peso del material del tanque, la masa total del tanque y el peso total del tanque, más el combustible. Bien, ¿cómo funciona? Por ejemplo, ustedes miden un tanque horizontal nivelado y seleccionan las unidades que ustedes están midiendo. Digamos, este tanque está medido en centímetros. Yo quiero que los resultados que me calcule me los dé en galones o en litros. El radio del tanque voy a decir que es de 30 centímetros. El espesor voy a decir que no lo sé, puedo poner 0. Ingreso la longitud del tanque, ¿verdad? Que en este caso son 160 centímetros. La altura, la H, recuérdense que es el mismo radio o el diámetro o el lugar donde está el nivel del combustible en el tanque con la vara calibrada que medimos. Vamos a decir que es igual a 60, dos veces el radio, porque está totalmente lleno el tanque. La densidad del material vamos a decir que es a 0, 7850. Recuérdense que esto es un ensayo nada más para hacer un análisis de sus cálculos. Podemos usar cualquier material en relación al diésel. Vamos a decir que el precio del combustible es de $4.77. Seleccione las unidades de temperatura. El tanque está recibiendo la radiación del sol. Vamos a decir que comenzó a 25 grados y actualmente está a 38 grados centígrados. El poder calorífico del combustible, en este caso voy a usar 131.130. Ustedes pueden contar con los datos reales de sus proveedores de combustible. Y la densidad del combustible es 7.1 libras por galón. Finalmente voy a conectar a ese tanque un motor. Voy a decir que es un motor, lo mido en HP, que es un motor de 125 caballos, y le doy calcular.
Bien, todos los datos de entrada que introduje al inicio, el radio interior, el espesor, la longitud, la altura, ¿verdad? Toda la información que hice en la introducción, ¿verdad? Ahí se las muestra también. Por ejemplo, aquí nos dice la V. Si usted no sabe qué significa cada una de esas cosas que está ahí, V, costo, teta, X, entonces le da clic ahí sobre el color azul y el volumen del tanque horizontal quiere decir esa V, que está en galones o en litros. Si no sabe qué significa, por ejemplo, BSCF, le da clic y ahí le dice que es el consumo de combustible específico de los frenos, la cual es una medida de eficiencia del consumo del combustible de cualquier motor que quema combustible, ¿verdad? Entonces podemos ver cada una de la información. Por ejemplo, con esas dimensiones del radio de 30 centímetros y de 160 centímetros de longitud, nos da que es un tanque de 119 galones, que tiene un costo de $570. Como el tanque está completamente lleno, por eso aparece teta 0, ¿verdad? Recuérdense la figura geométrica esta que está aquí, la relacionan con todas estas variables y ahí le dice qué significa cada una de esas letras. Por ejemplo, si no sabe, le da clic, que es el peso en libras, ¿verdad?, del combustible. Aquí el W igual es el peso del combustible en newtons, ¿verdad? Esto sirve mucho para aquellos ingenieros que instalan tanques en gasolineras, para estudiantes, para ingenieros que quieren hacer cálculos rápidos. Por ejemplo, introduje un motor de 125 caballos, que son 93.21 kilowatts. Puede durar al 100% de su potencia operando a 49.22 horas, con un flujo másico de 17.24 libras por hora y con un consumo de combustible de 2.4279 galones por hora. Eso es el combustible que el motor estaría consumiendo de ese tanque, el cual va a durar 49.22 horas de operación. El gamma M significa que es el peso específico del metal del tanque, el área total del metal, el volumen del tanque, ¿verdad? Nos aparece 0 porque este es el volumen, como le puse 0 al espesor, este es el volumen del espesor, ¿verdad? Recuérdense que si pongo un dato allá, un espesor, me va a dar un volumen acá, de lo contrario no. Igual la masa me da 0, ¿verdad? Porque no puse nada allá. Y la masa total del combustible me da aquí con la M, ¿verdad? Y el WT, que es el peso total del tanque, ¿verdad? El material más la del combustible. Esto es ambos. Bien, podemos regresar atrás y si gustan podemos poner un espesor, ¿verdad? Aquí nos va a dar un error. Voy a decir que es 0.3, ¿verdad? Si yo le doy enter, le doy calcular, me dice este error. ¿Por qué razón? Porque esto tengo que reducírselo al radio, ¿verdad? Tengo que reducirle este valor. Entonces, eso es bien importante. Le damos otra vez calcular, ¿verdad? Ahorita no lo voy a hacer con un espesor, lo dejé en 0, igual, para que ustedes puedan ver realmente que esa es la parte aritmética que hay que hacer si se introduce un espesor en el tanque.